tardes, noches, a la hora que sea que estén viendo este video. Mi nombre es Camila Triñanes, soy estudiante de abogacía y hoy les voy a hablar un poco acerca de la parte especial del Código Penal. Es la parte donde se empiezan a tratar los delitos en particular, luego de todo lo que es la parte general, a partir del artículo 79 del Código. Antes de empezar, muchas gracias por la invitación al canal y bueno, voy a compartir una presentación para contar un poquito acerca de esto. Bueno, tenemos entonces en la parte especial del código, en los artículos 70 y 80 particularmente vamos a hablar hoy, en la parte especial. El artículo 79 es el que refiere al homicidio simple. Dice que se aplicará reclusión o prisión de 8 a 25 años al que matare a otro, siempre que en este código no se establezca otra pena. Entonces, esta va a ser la figura simple, ¿no? Y habla de que se puede establecer otra pena en el código, como vamos a ver los 12 agravantes que son incisos del artículo 80. El bien jurídico protegido, de cierta manera, a lo que se intenta proteger es la vida, ¿no? Por eso toda esta sección, que incluye también, por ejemplo, las lesiones, son los delitos contra la vida. Es decir, vamos a tener un tipo básico y genérico entre las diferentes clases de homicidio previstos por la ley, con una pena de 8 a 25, donde la acción típica es matar a otro. El verbo típico es matar, el que matare a otro, ¿no? Entonces después vamos a ver, en el artículo 80, distintos incisos que se van a configurar como un homicidio agravado. En el anterior decía pena de 8 a 25. En este caso, vamos a hablar de reclusión perpetua o prisión perpetua. Entonces, el artículo 80 va a decir que se impondrá prisión o reclusión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto por el artículo 52, que es un artículo que refiere a la reclusión por tiempo indeterminado como accesorio a la última condena y está contenido en la parte general, en la parte de reincidencia, ¿no? Entonces, todos los incisos del 80 van a estar determinados por esta fórmula, ¿no? Que habla de reclusión perpetua, prisión perpetua, al que matare, y después vamos a encontrar los 12 incisos. En el inciso 1 vamos a tener el homicidio agravado por el vínculo, ¿no? Entonces, este agravante va a estar dado por el que matare a su ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge, a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia. Este artículo se fue modificando a lo largo de la historia e incluyendo muchos más sujetos pasivos, ¿no? Entonces, va a estar agravado por la relación que va a tener el autor con la víctima, ¿no? Y también va a contemplar unas circunstancias extraordinarias de atenuación, ¿no? Pero puntualmente lo que importa acá es que presta especial atención al sujeto pasivo, es decir, a la víctima, ¿no? A quien el autor mata. O sea, vamos a encontrar otros agravantes que implican que va a estar más implicado con el sujeto activo. En este punto lo importante es el sujeto pasivo, es decir, que mate a un ascendiente, a un descendiente, a un cónyuge, excónyuge, persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia, ¿no? Entonces, en el inciso 2 vamos a tener otro agravante que va a ser por el modo de comisión. Vamos a estar hablando de el que mata con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso. ¿De qué estamos hablando acá? De ensañamiento, que lo que quiere decir es que cuando se mata con un deleite o un deseo de cierta manera de causar el mayor daño y dolor posible a la víctima, ¿no?
implica un modo cruel de matar. Entonces, la conducta del sujeto que mata, de cierta manera, tiene que estar motivada o dirigida a infligir a la víctima ese dolor innecesario. ¿Qué dice la jurisprudencia, no? ¿Cómo se puede medir esto? ¿Es necesario que la persona quiera causar ese dolor, ese dolor cruel e innecesario, o que le cause placer ese dolor? Bueno, lo que han definido en general la jurisprudencia es que el autor tiene que estar guiado, de cierta manera, por el propósito de ocasionar ese sufrimiento innecesario en la ejecución de ese homicidio. Por otro lado, vamos a hablar de ensañamiento y luego de alevosía. Alevosía tiene que ver con la forma en que el autor elige para lograr su objetivo. Fijémonos que todo este inciso no tiene que ver ya con el sujeto activo o el sujeto pasivo, sino con el modo de comisión. Entonces acá, en la alevosía, se habla de que se comete el delito a traición o sobre seguro, ¿no? Es decir, sin riesgo para sí. Es decir, que el sujeto activo, de cierta manera, el autor, se aprovecha de la indefensión de la víctima. Y después agrega veneno u otro procedimiento insidioso. Muchas veces agregar o quitar cosas de los códigos tienen que ver con contextos sociales, socioculturales, ¿no? Entonces, la insidia ocurre cuando los medios empleados hacen más difíciles que la víctima pueda defenderse. Entonces, vamos a encontrar, ese fue el inciso 2, vamos a encontrar un inciso 3 que tiene que ver con que está grabado por precio o promesa remuneratoria. Es decir, que alguien mata a cambio de un pago. Es bastante sencillo, es quien mata por un precio, ¿no? Entonces, luego vamos a encontrar el inciso 4, que el inciso 4 va a tratar de un homicidio agravado por odio racial o religioso. En este sentido, vamos a encontrar al que mata por placer, por codicia, por odio racial, religioso, de género, de orientación sexual, de identidad de género o su expresión de género. Entonces acá vamos a encontrar el agravante en el móvil del homicidio, lo que determinó el autor para cometer ese delito. Luego vamos a encontrar un inciso 5, que va a estar agravado por el medio empleado. Es decir, que el que mata por un medio idóneo para crear un peligro común. Entonces, lo que se trata acá es una conducta típica que lesiona dos bienes jurídicos, en verdad. Porque no es solo la vida de la víctima, sino también la seguridad común, ¿no? Y el objetivo del legislador, de cierta manera, al agregar este inciso, es incriminar con mayor severidad cuando el homicidio se comete por un medio capaz de afectar a bienes y personas indeterminadas. En la parte especial del código también hay contenida una sección que son delitos contra la seguridad pública. En este caso sería el que matare, por ejemplo, produciendo un incendio, un derrumbe, una explosión, es decir, que afecta no solo a la víctima, sino a la seguridad común y crea entonces un peligro común. Vamos a encontrar el inciso 6, el homicidio, que está agravado por un concurso premeditado de 2 o más personas. Entonces, acá lo que vamos a tener es que se va a imponer esta fórmula, ¿no? del artículo 80, reclusión o prisión perpetua, al que mata con el concurso premeditado de 2 o más personas. Es decir, que va a haber una pluralidad de sujetos activos que va a implicar justamente un acuerdo para ejecutar el delito, y el objetivo del legislador, de cierta manera, aquí fue hablar de la mayor peligrosidad de la del que obra por sí solo. En el inciso 7 vamos a encontrar el homicidio criminis causae, que es aquel homicidio, es decir, el que mata para preparar, facilitar, consumar
u ocultar otro delito, o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro, o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito. Para pensarlo es más fácil dividirlo de esta manera, es decir, el que mata para preparar, facilitar o consumar otro delito. Entonces, el homicidio, del que estamos hablando, es un hecho previo que se realiza con miras a otro que va a cometerse. Es decir, en esta primera etapa que vamos a dividir. Luego vamos a encontrar al que mata para ocultar otro delito, o para asegurar sus resultados, o procurar la impunidad para sí o para otro. En este sentido, el homicidio ocurrido, el homicidio agravado del inciso 7, va a ocurrir de manera posterior. Y después vamos a poder encontrar otra situación en donde se mata por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito. Entonces, de cierta manera, el homicidio va a estar vinculado o compelido por ese resentimiento o por el despecho al fracaso del crimen cometido anteriormente. Vamos a tener un inciso 8 que va a ser agravado a un miembro de las fuerzas de seguridad. Entonces, se va a imponer esa reclusión perpetua, prisión perpetua, siempre la misma fórmula del 80, al que mata a un miembro de las fuerzas de seguridad, policiales o penitenciarias por su función, cargo o condición. Entonces, acá el agravante va a radicar justamente en el sujeto pasivo, ¿no? Y en la condición funcional de esos sujetos, es decir, que esté cumpliendo esa función de miembro o de personal o de funcionario de seguridad pública, policial, penitenciaria, y justamente en virtud de eso. O sea, el autor tiene que estar motivado por la condición o el cargo que la víctima tiene o desempeña. En este caso vamos a tener el caso contrario, el homicidio agravado por la condición especial del autor. Es decir, aquí el sujeto activo, el autor de ese homicidio, va a ser un miembro de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario. En el caso del inciso 8, la víctima era un integrante de la fuerza. Y en este, el punto es que el que realiza el delito es el autor, digamos, es este miembro de las fuerzas de seguridad. Entonces va a exigir un abuso de su cargo, con lo cual va a tener que estar en ejercicio efectivo de esas funciones y aprovecharse de ellas para cometer el homicidio. Bueno, luego vamos a tener el inciso 10. El inciso 10 es el agravado de un superior militar, ¿no? Entonces acá el agravante va a estar dado por quien matare a un superior militar frente al enemigo o tropa formada con armas. Esto tiene que ver quizás con que se derogó el Código de Justicia Militar y se incorporan algunos de los delitos militares al Código Penal, de tal forma como que se unificó la legislación penal en el Código Penal, ¿no? Y aparte se habla de que hay otro bien jurídico, aparte de la vida de ese superior militar, que tiene que ver con la desobediencia, ¿no? Y la inobservancia de las órdenes de mando. Luego vamos a tener el femicidio en el inciso 11, que trata que al que matare a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. Acá va a ser importante establecer dos cosas. Este agravante atiene tanto al sujeto pasivo como al sujeto activo. Sujeto pasivo, en un contexto de género, tiene que ser la mujer, y el sujeto activo un hombre. Y entre ellos dos tiene que existir violencia de género. La violencia de género, por la ley por la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, se dice que es esa conducta, acción u omisión basada en una relación desigual de poder, ¿no? Que de cierta manera afecta la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y la seguridad personal de la mujer que sufre la violencia de género.
Luego vamos a tener el inciso 12, que es el último, que es la venganza transversal. Habla del que mata con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1. Entonces es quien mata a alguien para causar sufrimiento a otra persona con la que mantiene o ha mantenido una relación. Se le llama el femicidio vinculado, ¿no? Entonces hasta acá tuvimos los 12 incisos del homicidio agravado, es decir, a todos ellos, a cualquiera de todas estas causales, se les va a aplicar la reclusión o prisión perpetua cuando se configuren alguna de las cosas que enunciamos hace un rato. Bueno, estos fueron los 12 incisos que contiene el artículo 80. Piénsenlo como un escalón más, quizás, del artículo 79. Espero que haya sido claro. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación al canal para hablar de estos temas. Y bueno, muchas gracias.